estoy bueno, fulanito, ¿verdad? Silencio, estamos en clase, en fin, ¿verdad? Ujú. Pero el tema que aquí no se puede, ¿verdad? Porque uno ve, hoy hay alguien que está comiendo ahí atrás, o alguien que entra tarde y hace bulla, en fin, ¿verdad? Pero el tema que aquí, pues no tengo yo manera de más que saber si están preguntando o si están comentando, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el curso de historia? Pues yo creo que bien, pero si nos da unos puntos extra no hay problema por nosotros. Ah, bueno, Estaba muy entendible. sí, dice don Giovanni, gracias. Pero a ver qué dicen los demás. ¿Qué dice? De mi parte, todo bien, licenciada. Estaba muy entendible y pues me ha gustado mucho. Me gusta mucho historia y muy bien. Ah, ok, Manuel, gracias. No sé, alguien más. Fíjense que ya vamos a continuar, ¿verdad? Con actividades de que tienen punteo y todo, ¿verdad? Pero que decía don Giovanni, para que haya más motivación. ¿No? ¿Quién dijo? Ah, Luis Pedro. Pero sí, para saber cómo estamos, ¿verdad? Porque a veces o están muy callados y está uno, ay, Dios mío, porque es como que uno estuviera solo hablando, ¿verdad? Como que yo frente al espejo. Mm, ok, Wendy, gracias. Bueno, no sé. Bueno, pero si hay dudas o si no se entiende algo, yo sí prefiero que me digan, ¿verdad? Porque para uno de profesor, ¿verdad? Es mejor explicar, ¿verdad? Si no se entiende de una forma, pues explicar de otra, ¿verdad? Pero sí que vaya quedando clara la información, ¿verdad? O el contenido. Ujú. Ah, ok, ok. Bueno, pero sí sepan que si quieren preguntar o si quieren comentar algo, porque a veces de lo que ustedes han leído o de lo que les han contado los abuelitos, los papás, en fin, ¿verdad? Entonces también pueden comentar en el chat o pueden comentarlo abriendo su micrófono. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Sí. eh, Porque sí, si no también uno va como que, ay Dios, ¿se entiende, no se entiende? Y sí, ya no sabe uno ni cómo explicar. Bueno, ok chicos, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la parte de la Federación Centroamericana, ¿verdad? En la clase anterior, pues nosotros estuvimos hablando acerca de los presidentes federales, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era la federación? Ahí sí que acordarse de lo que vimos en ciencia política el semestre pasado, ¿verdad? Cómo funciona una federación. Yo tengo esto al revés. Sí, ¿qué dice Keila? Licenciada, yo recuerdo que usted hablaba del gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces, habían como un gobierno general y gobiernos más pequeños, por decirlo así, pero tenían su propia constitución y todo, pero te tenía que apegar al gobierno federal. Ah, muy bien. Gracias, Keila. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la federación? Modelo de gobierno. Si así es, Wendy, es un modelo de gobierno. Ujú. Es un modelo de gobierno que incorpora varios estados. Así es, sí, sí. Entonces, mencionábamos que los quienes participaron en la independencia admiraban mucho el modelo estadounidense, ¿verdad? Ellos, las 13 colonias que habían pertenecido a Inglaterra, cuando se independizaron, se establecieron como una federación. Entonces, establecieron una capital, ¿verdad? Con un presidente que era para todos y pues que unía a los demás estados, ¿verdad? Y luego pues cada estado tiene con su gobernador y sus propias leyes. Este era un modelo que para los centroamericanos eh, les pareció que, que era adecuado para que ellos pudieran continuar juntos, ¿verdad? Ya no siendo la Capitanía General de Guatemala,
sino convertidos en la Federación Centroamericana. Y entonces, ser una federación les permitía estar juntos y en ese sentido, pues, ser un poco más fuertes, ¿verdad? Pero también que cada uno de los estados eligiera sus propias autoridades, que tuviera también su propia constitución. Y esto pues también hacía que el poder se distribuyera entre todas las provincias. No se tenía solamente un gobierno, digamos, desde que estaba centralizado, ¿verdad? Desde la capital, ¿sí? Entonces, así se distribuía y pensaron ellos que iba a permitirles poder trabajar eh, mejor, ¿verdad? Bueno, entonces en la clase anterior nosotros mencionábamos, em, explicamos las presidencias federales, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los presidentes de la federación? Dijimos, bueno, está un presidente a nivel general, que era el presidente de la federación, ¿verdad? Como cuando hablamos de Estados Unidos o de México, ¿verdad? México también es una federación, Argentina, Venezuela, ¿sí? Entonces, que el presidente de la federación, por ejemplo, en Estados Unidos es Joe Biden, en México es el peje, ¿verdad? ¿Cómo se llama? López Obrador. Entonces, bueno, a ese nivel fueron los presidentes que explicamos en la clase anterior, ¿verdad? Que eran, que hablábamos de Arce, hablamos también de Barrundia, que estuvo provisionalmente, y también de Francisco Morazán, muy polémico. Ustedes saben que a Francisco Morazán le decían Pancho Ganzúa, ¿verdad? Y desde esa época se empezó a decir cuando algo se perdía, se extraviaba, desaparecía, eh, la gente empezó a decir, se fue con Pancho, ¿verdad? Precisamente porque recordando a Francisco Morazán y a su gente que cuando estuvieron en la capital, en la ciudad de Guatemala, en la Nueva Guatemala, se apropiaron de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras Arce era presidente federal y luego Morazán era presidente federal, pues cada una de las provincias, cada uno de los estados también tenía sus propios gobernantes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar a nivel de Guatemala, ¿verdad? Quienes gobernaron en esa época de la federación. Bueno, pues aquí está Galvez, que se les hará conocido. Bueno, em, las Provincias Unidas del Centro de América, como se empezaron ¿qué fue el nombre que escogieron, verdad? Las provincias que antes eran de la capitanía. Eh, Durante ese breve periodo de la federación, realmente fueron 15 años esa experiencia, ¿verdad? En ese breve tiempo vivieron 3 guerras civiles, o sea, estuvieron enfrentados liberales y conservadores, pero sí con armas, ¿verdad? Sí libraban sus batallas allá por carretera al Salvador y en fin, en las charcas, ahí en varios lugares. Em, Como dijimos, la propuesta de la federación, pues fue una propuesta planteada por los liberales, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que ganaron, ¿verdad? Al establecerse la Federación Centroamericana y la mayoría de gobiernos, tanto a nivel federación como a nivel de los estados, fueron gobiernos liberales, ¿verdad? Ujú. En Guatemala, don Mariano Galvez va a ser eh, va a desempeñar un papel fundamental, va a ser bien importante. O sea, hubo varios gobernantes, pero Galvez fue el que gobernó durante más tiempo, pudo permanecer en el gobierno y pudo llevar a cabo un montón de medidas importantes de reforma y realmente implementar el ideario de los liberales, ¿verdad? Si vemos aquí, pues empezamos con don Juan Barrundia, que era el señor que se peleaba con Arce, que Arce era el presidente de la federación, en fin. Entonces, cuando Arce destituyó a don Juan Barrundia, estuvo don Cirilo Flores, luego a don Cirilo tuvo un final bien feo porque lo lincharon.
después estuvo don Mariano Aycinena y posteriormente ya eligieron a don Mariano Gálvez. Entonces Gálvez, eh, esto pues refleja toda la incertidumbre, ¿verdad? De esa nueva vida política que teníamos en Guatemala, ¿verdad? O sea, empezar a foguearse, a participar y em, asimismo, ¿verdad? También los políticos guatemaltecos ya sin la custodia, ¿verdad? De España, ya teniendo ellos todo el control, ¿verdad? Del territorio, pues empezar ya ellos solitos, ¿verdad? A dar sus primeros pasos en política, a desenvolverse, a construir alianzas o a pelearse, ¿verdad? En fin, fue una etapa bastante conflictiva, ¿verdad? Entonces, Mariano Gálvez va a ser electo en 1831. Su primer periodo terminaba en el 35 y después lo reeligieron para un segundo periodo que no terminó, ¿verdad? Porque va a ser derrocado en el 38. Don Mariano Gálvez, ¿qué sabemos sobre Mariano Gálvez? Hemos escuchado antes sobre Gálvez, sobre Mariano Gálvez. Estaba leyendo en el libro que Mariano Gálvez fue el que quiso como que modificar el sistema que se estaba manejando, así como el fiscal, el del sistema educativo y el sistema tributario y el sistema religioso que se manejaba en esa época. Hacía Luis Pedro muy bien. Sí, sí. Aquí tenemos una foto que es ahí sí que mundialmente conocida, ¿verdad? Porque la foto de Gálvez aparece en el billete de 20 quetzales. Y entonces, y realmente, pues él no ha sido un personaje tan famoso, así como una figura que tenga tanta difusión, ¿verdad? Sabemos que hay una universidad que se llama Mariano Gálvez, ¿verdad? Que es una universidad privada, pero realmente en la historia oficial en Guatemala, pues no es un personaje que tenga, al que se le dé mucha importancia, ¿verdad? Digamos desde la primaria, secundaria, en fin. Em, no sé si alguien que quisiera compartir algún dato sobre Mariano Gálvez, que sí lo haya estudiado o que haya escuchado sobre Gálvez. Que por cierto aquí, este es el billete anterior, ¿verdad? Porque lo sacaron en el billete conmemorativo del Bicentenario, ¿sí? Entonces ahí vemos las personas que están, los personajes que fueron escogidos para aparecer en los billetes son personajes importantes, ¿verdad? Relevantes. Ujú. ¿Qué dice Wendy? Verificó que la independencia fuera pacífica y no como había sucedido en otros países latinoamericanos. Sí, tuvo su participación como representante de la universidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar hoy un poco más acerca de este personaje, ¿verdad? Ver por qué realmente es que aparece, ¿no? En estos billetes, por qué se visualiza, se busca eh, resaltar, ¿verdad? Y además hasta en el conmemorativo de los 200 años de la independencia, ¿verdad? Ok. Entonces, don Mariano Gálvez, pues fue un personaje, es un personaje que tuvo bastante preparación. Fíjense que a él lo abandonaron en la puerta de una casa, en una canasta. Y ahí decía, y le pusieron un papelito que decía no está bautizado. Ujú. Eh, lo dejaron a la puerta de la casa de doña Gertrudis de Galvez. Entonces ella no había podido tener niños, ya era una persona mayor. Y pues rápido se encariñó con el niño, le puso nombre, lo bautizaron y todo, ¿verdad? Y le puso su apellido, porque el esposo de ella era de apellido Fradrique, pero el señor no lo quiso reconocer. Entonces era don José Mariano Galvez, ¿verdad? Estudió en el Colegio de Infantes, también estudió en la Universidad de San Carlos, Evo Romeo en esa época. Estudió el bachillerato en Derecho Civil,
derecho canónico. En esa época, bachiller era como decir una carrera técnica en la universidad, ¿sí? No era como el bachillerato que nosotros conocemos ahorita, ¿verdad? Que es de nivel medio. ¿Mm? Entonces, porque en esa época solo había casi que varios años de nivel primario y luego pues ya ser bachiller y en fin. Bueno, entonces estudió Galvez ese bachillerato y después sacó el doctorado también en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Fue profesor de nuestra universidad, ¿verdad? Por eso asistió a la sesión que convocó Gabino Gainza en el Palacio de Gobierno el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? En representación del claustro de profesores. Y pues ahí estuvo. También ejerció algunos cargos como funcionario público. Por ejemplo, perteneció a la MUNI, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala, fue síndico de la capital. Luego también fue diputado cuando se convocó a la constituyente. Estuvo como presidente del Congreso Federal y luego pues ya lo eligieron para ser presidente de Guatemala, que en ese entonces al cargo se le llamaba jefe político, ¿verdad? Como dijimos, pues los presidentes o los personajes que prevalecieron durante la época de la federación, pues eran liberales, ¿verdad? Triunfó el proyecto de ellos y pues ellos tenían bastante peso en el Congreso de la Federación y también en cada uno de los estados. Entonces, cuando triunfa Galvez, ay Dios mío, está mi garganta tan fea. Cuando triunfa Galvez, pues la idea era llevar a la práctica las ideas, ay Dios mío, las ideas liberales, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales postulados del liberalismo? Eh, ¿Qué proponen los liberales? A ver, ¿cuál es la diferencia de los liberales respecto de los conservadores? Porque acordémonos que los conservadores era que nada cambiara o que cambiara muy despacio y defendían la tradición y el estatus actual, ¿verdad? De las cosas. Como quien dice, los conservadores querían continuar con toda la tradición de la época de la colonia, ¿verdad? Mientras que los liberales buscaban algunos cambios. ¿No se acuerdan ustedes? Cuando vimos también ahí en ciencia política, en el curso ahí qué pensaban los liberales o cuáles eran sus planteamientos. Eh, ¿Cuáles eran esas diferencias entonces de los liberales respecto de los conservadores? A ver, ahí busquen en sus apuntes. Recordémonos. Bien, Eunice, ¿verdad? Empezaban ellos por el Estado laico. O sea, esa es una visión bien moderna del poder, o sea, separar a la iglesia del Estado, ¿sí? Eh, que ya no tuviera peso, injerencia en las decisiones, ¿verdad? Porque realmente no se podía implementar, por ejemplo, una reforma educativa cuando estaba la iglesia censurando contenidos científicos, ¿verdad? O sea, así no avanza la humanidad, ¿verdad? Igualmente, pues el Estado se supone que busca velar por todos y todas, ¿verdad? Grupos, culturas, en fin, no solo por unos cuantos. Entonces, igualmente, ¿verdad? Decir, bueno, aquí no viene el presidente a gobernar porque sea de cierta iglesia, sino porque quiere el bien de toda la colectividad, ¿sí? Bueno, entonces, importante, el Estado laico.
la importancia de la división de poderes, ¿verdad? Eh, respeto entre el ejecutivo, legislativo, judicial, no injerencia, ¿verdad? Además, otro de los aspectos importantes que defendían los liberales y que lo van a llevar a la práctica también, ¿verdad? Es el tema de la educación. ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que planteaban los ilustrados? Pues ahí estaba Voltaire, por ejemplo, que hablaba de la importancia de la educación para el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Y entonces, Gálvez va a ser fundamental porque acá para nosotros va a impulsar la primera ley de educación, ¿verdad? Se va a preocupar por ir creando una dirección de educación que posteriormente va a ser el inicio de lo que después va a ser el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y se va a preocupar también por ir creando más escuelas, ¿sí? Hasta entonces habían, por ejemplo, 2 escuelas que habían sido creadas en época del obispo eh, de Calasanz, digamos, que tenían como unos 100 años. Había otras escuelas para niños de escasos recursos, de la orden del hermano Pedro, ¿verdad? Eh, y en fin, entonces había como unas 3, 4 escuelas, había 3 para niños, 2 para niñas, esto de primaria, estaba la universidad, pero si vemos a nivel de todo el país, de toda Guatemala, realmente eran muy pocas las escuelas que existían, ¿verdad? Entonces, Gálvez dijo, bueno, o sea, como buen liberal, vamos a apoyar la educación. Y entonces, como los liberales habían empezado expulsando al arzobispo, ¿verdad? Que no se metiera, ¿se acuerdan que era súper conservador ese arzobispo? Y luego también sacaron a varias órdenes que estaban, eh, que tenían unas grandes cuotas de poder, ¿verdad? Entonces, bueno, adiós, adiós, junto con el arzobispo, ¿verdad? Mejor afuera. Ujú. Entonces, había muy pocos maestros, porque los religiosos, los curas, monjas, eran quienes se dedicaban a la educación, eran los maestros y los encargados de las escuelas. Entonces, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hubo un sistema que fue adoptado por Guatemala y realmente también se implementó en toda la federación. Y si ustedes investigan más, también en los países vecinos, en México, en Sudamérica, todas esas nuevas naciones que se habían independizado empezaron a adoptar este sistema lancasteriano. Era un sistema que era bastante económico y que era eficiente, sí funcionaba. ¿En qué consistía? Fíjense que el sistema lancasteriano se tomó de Joseph Lancaster, que era un inglés, que había puesto una escuela para niños de escasos recursos, no tenía mucho dinero para pagar maestros, y entonces se le ocurrió capacitar a niños como los más chispudos o un poco mayores, ¿verdad? Los iba preparando con los contenidos y entonces cada niño de estos, al que se le llamaba monitor, se encargaba de un grupo de sus compañeros. Y entonces les iba explicando. Este era un sistema que pues no necesitaba gastar mucho, invertir mucho para pagar sueldos, ¿verdad? A profesores y permitía atender a más niños. Entonces, este es un sistema que funcionó bastante bien. También va a ser en el periodo de Gálvez, en que se creó la primera escuela normal. ¿Qué es una escuela normal? A ver, ¿qué es una escuela normal? O una normal. Van a decir ustedes, ay, aquella que recibe clases presenciales. ¿Qué es una escuela normal? Las escuelas normales no son los que les dan como enseñanza también a los profesores, exclusivamente a la formación de profesores. Así es, Ayani, muy bien. Entonces, va a ser en la época de Gálvez
en que se creó la primera escuela para formar maestros, ¿verdad? Y formarlos dentro de ese sistema lancasteriano. Entonces, em, Gálvez sienta las bases para todo el sistema educativo en Guatemala, ¿va? O sea, además estableció, ¿verdad? Fue el primero, ¿verdad? En decir, la educación es laica, gratuita y obligatoria, ¿verdad? A partir de allí, antes que don Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Bueno. Crearon también escuelas dominicales para alfabetizar adultos. Realmente en ese entonces, era un 5% lo más de población que sabía leer y escribir en todo el país. Entonces, imaginémonos. Y sobre todo ellos estaban concentrados en la capital y en algunas cabeceras departamentales. Entonces, tenían un montón de trabajo, ¿verdad? También fundó escuelas de niñas. Hizo algunos cambios importantes con la universidad. Fíjense que Gálvez dijo, bueno, la universidad ya es una institución caduca, en donde lo religioso tiene mucho peso, ya se quedó estancada, la vamos a cerrar y vamos a fundar una nueva institución que va a ser la Academia de Estudios, que va a enseñar con métodos más modernos, científicos. Entonces, va a ser una reestructura importante, ¿verdad?, de la educación superior. También va a ser en el gobierno de Gálvez que creó becas para niños, las becas Guadalupe, para niños del área rural, niños de escasos recursos. Estas becas funcionaban de la siguiente manera. Eh, se escogía, ¿verdad?, un grupo de niños, niñas para que vinieran a la capital o para que estudiaran en la cabecera de su departamento, ¿verdad? Y em, se platicaba con personas adineradas para que los recibieran en su casa y que así los niños pues ahí pudieran tener el apoyo, pudieran tener una casa, ¿verdad? Donde vivir, donde residir y pues también su comida, ¿verdad? Em, Se pensó, digamos, en este sistema para ir ampliando también las oportunidades que tenían niños del área rural. También se crearon sistemas de premios, ¿verdad? Reconocimientos, diplomas, medallas a los niños más estudiosos, también para los profesores. En esa época de Gálvez fue que empezó también a planearse todo el tema de la jubilación de los profesores, establecer criterios para eso, en fin. Criticados algunas de las medidas tomadas por Gálvez, ¿verdad? Por ejemplo, las becas Guadalupe fueron cuestionadas porque se decía que primero se separaba a los niños de sus familias, ¿verdad? Que cómo iba a ser eso. Pero el tema fue también que la gente que los recibía en sus casas a veces se aprovechaban y los ponían a trabajar, ¿verdad? Como quien dice, bueno, entonces ponete a limpiar, ponete a cocinar, en fin. Entonces que realmente los agarraban como que eran sus trabajadores y no les pagaban, ¿verdad? Entonces, eso sí eh, fue cuestionado, ¿verdad? Luego también dijimos que para los liberales era importante el Estado laico, establecer esa separación entre iglesia y Estado. A Gálvez le tocó hacer un trabajo bastante duro porque nosotros veníamos de 300 años en los que la Iglesia Católica había sido fundamental en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? De Guatemala. Entonces, Gálvez dice, no, aquí tenemos que ir, ponerle límites a la iglesia, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta también que la iglesia, pues tenía muchísimas propiedades, o sea, eran de los mayores terratenientes que se tenían bastantes riquezas, ¿verdad? Porque en esa época, en la época de la colonia, como eran los curas los encargados de inscribir a los niños, o sea, los curas llevaban todo el registro de los nacimientos, de las defunciones, también de los testamentos. Entonces, muchas veces personas adineradas les dejaban a la iglesia sus propiedades. Si no tenían familia o estaban peleando con ellos, a la iglesia le dejaban sus
su dinero, sus propiedades, ¿verdad? Entonces, la iglesia era dueña de muchísimas tierras, también pues tenían un montón de plata, eran usureros porque también prestaban dinero, en fin, ¿verdad? Entonces dijo Galvez, bueno, aquí les vamos a poner límites, ¿verdad? Y pues bueno, como al arzobispo ya le había expulsado Morazán y también a las órdenes religiosas, entonces Galvez procedió eh, con algunas normativas, ¿verdad? Y entonces se estableció la libertad de culto. ¿Qué significa la libertad de culto? Es como tener libertad de religión. Así es, César. A ver, ¿alguien más? Que cada uno podía elegir su religión. Sí, así es, Melissa. Entonces, decir, bueno, Perdón, sí, ¿qué sí, dice don Giovanni? que ya no solo era la Iglesia Católica la que estaba predominando, sino que ya se permitió el ingreso de otras religiones, ¿verdad? Así es, don Giovanni. Eso es bien importante, porque cuando se establece la libertad de culto, eso significaba que, bueno, usted, como mencionaban también César y Melissa, puede profesar cualquier otra religión, pero entonces eso era también implicaba romper con el monopolio que había tenido la Iglesia Católica durante más de 300 años, ¿verdad? Ujú. Empezaban a llegar otras denominaciones, ¿sí? Ok. Y entonces también se estableció que se iba a censurar la correspondencia, que se iba a revisar la correspondencia que les llegaba a los curas, a las monjas. Eliminó también varios días de feriado, asueto, que eran religiosos, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, acá, ay, híjoles, hoy no les dije el número de capítulo, ¿verdad? Estamos en el capítulo 15, que empieza en la página 195. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, fíjense que acá cuando se está hablando de la iglesia, en la página 198, se hace referencia a ese tema de los asuetos y feriados, ¿verdad? Digamos que anteriormente había un montón de días que estaban asociados con fiestas, celebraciones religiosas, en los que se descansaba. Pero Galvez dijo, no, o sea, ya todos esos descansos que tienen que ver con los santos, ya no van a seguir, ¿verdad? Rigiendo. Entonces, por ejemplo, aquí en la página 198 dice que el 1 de marzo del 34, la Asamblea, el Congreso, ¿verdad? Decidió que los días de Hacienda, o sea, los que se trabajaba, eran todos los del año, a excepción de los domingos. En esa época solo se descansaba los domingos, ¿sí? Entonces, a excepción de los domingos, en la Semana Santa, pues jueves y viernes santo, jueves de Corpus, 15 de septiembre, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. O sea, siempre quedaron algunas eh, celebraciones, algunas fechas religiosas, ¿verdad? Pero imagínense, había bastantes descansos y que estaban relacionados exclusivamente con cuestiones religiosas. Entonces allí se estaba dándole otro golpe, ¿verdad? A la Iglesia Católica. Luego también la confiscación de bienes. Obviamente se quitaron templos para establecer escuelas. También algunos templos fueron utilizados para construir cárceles, para habilitar cárceles, otros para que funcionaran oficinas públicas, ¿verdad? Y otro de los golpes tremendos fue que se aprobó el matrimonio civil. Entonces, hasta entonces solo existía el matrimonio religioso. Entonces, si nos fijamos en ese dato, pues realmente cuando una pareja se casaba, era esto de que era realmente para siempre, ¿verdad?
hasta, ¿cómo es que dicen? Hasta que la muerte los separe, ¿va? Imagínense qué tremendo, porque sí había alguien que se había casado pues por compromiso, o con alguien le habían comprometido, pero no quería que era persona, o en fin, ¿verdad? Tenían problemas y tenían que seguir juntos. Entonces, otra de esas reformas que eran modernas, ¿verdad? Importantes, que estaban planteando los liberales en otras latitudes, era el tema del matrimonio civil. Y entonces el matrimonio civil ya no se regía por las leyes de la iglesia, sino que se contemplaba en un código civil, en una ley civil. Y el matrimonio, entonces, cuando hablamos de matrimonio civil, el matrimonio civil es un contrato. ¿Y qué pasa con los contratos? ¿Qué característica tienen? Ahí sí que son voluntarios y cuando no funciona se puede rescindir, ¿verdad? Entonces, esto venía a trastocar mucho todas las ideas de la iglesia. Vino a revolucionar bastante, ¿verdad? La sociedad guatemalteca, porque decir, bueno, sí, el matrimonio va a ser un contrato y entonces cuando se termina, pues hay un divorcio. Aunque en esta época nosotros podamos pensar, ala, pues qué chilero, va, qué bueno que existía el divorcio, ¿verdad? Desde entonces, porque así, si una pareja no funciona, si no se llevan bien, en fin, eh, por lo menos se pueden separar y ya para no seguirse martirizando, ¿verdad? O, en fin, o pasando situaciones peores, no sé, ¿verdad? Pero para la sociedad de la época realmente fue algo así muy choqueante. Eh, Afectó a los religiosos, pero también la sociedad estaba como que no estaba muy preparada para eso. Entonces, hubo gente a la que sí le gustó, pero hubo mucha más, ¿verdad? Le dijeron, ala, no, no, hombre, qué barbaridad, pero cómo se les ocurre, ¿verdad? Pero en fin, bueno. Entonces, el gobierno de Gálvez fue poniéndole límites, ¿verdad? A la iglesia católica y pues sí, permitió que otras iglesias vinieran, ¿verdad? Bien. Como parte también de la modernización, que era fundamental, ¿verdad? Gálvez decía, bueno, queremos un país moderno, que sea más desarrollado, que produzca más, en fin, que sobresalga a nivel mundial. Entonces, había que enfocarse en la infraestructura. Miren que entonces desde esa época estamos penando por las carreteras, ¿verdad? Eso es muy triste y muy patético, ¿verdad? Porque dijo Gálvez, bueno, tenemos que construir puentes, hay que construir carreteras. Entonces, los caminos, había pocos caminos, muy angostos, oscuros, en fin. Entonces había que abrir más brecha, ampliar caminos, hacerlos mejores, en fin. También invirtió en crear acueductos, ¿verdad? Para trasladar agua, ¿sí? A las comunidades, meter drenajes. Imagínense si todavía hay un montón de comunidades donde no hay drenajes, ¿sí? No, ya no solo aquí en la capital, sino que también en el área rural, ¿verdad? Construcción de mercados, ¿verdad? Ir creando infraestructura también para ir como que estableciendo criterios, ¿verdad? Bueno, están todos los vendedores, vamos a poner mercados. Porque fíjense que, por ejemplo, acá en la capital, el mercado lo hacían en la plaza central, ahí en la Plaza de la Constitución, durante la época de la colonia. Entonces decir, ay, no, ¿cómo va a ser eso? No, tiene que haber un lugar adecuado, especial, donde estén todos los vendedores. No van a estar ahí todos atravesados en la calle, ¿verdad? Entonces empezar a regular esos temas. También los cementerios. Fíjense que antes a las personas, bueno, no había cementerios. Van a decir ustedes, bueno, ¿y cómo enterraban a la gente? Pues a las personas con posibilidades adineradas las enterraban adentro de las iglesias o de catedral. Ay, ahorita que me recuerdo, para noviembre, ahí se recuerda, les doy este dato ahí para que lo apunten y después se recuerden. El 1 y 2 de noviembre, la catedral acá en la capital
abre las puertas de sus catacumbas y se puede entrar gratis. Ahí pueden ver ustedes, hay un montón de personajes que están enterrados. Está, por ejemplo, Rafael Carrera, está Tatalapo, están un montón de personajes, obispos y gente adinerada importante, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden entrar ahí y es bien bonito, realmente es interesante, ¿verdad? Lo tienen así bien pintadito y todo, y a veces hay algunos guías vestidos como de la época de la colonia, pero en esos 2 días en que abren. Entonces, ya solo ustedes van y la entrada para las catacumbas está frente al mercado central, o sea, en la parte de atrás de la catedral, ahí, va. Entonces, no había cementerios antes. Las personas adineradas las enterraban en las iglesias, ¿verdad? Porque pagaban, ¿sí? Y las personas pobres, pues ahí donde se pudiera, ¿verdad? Los envolvían en un petate y ya los enterraban. Por eso de ahí viene también la frase de se petateó. Ajá. Porque entonces se hacía un petate y ahí se envolvía o se conseguía un petate y se le envolvía y se le enterraba. Ujú. Pero entonces eso generaba un problema de salud pública porque toda esa contaminación, ya los cuerpos al descomponerse, pues, en el campo y así, en el terreno de a la par, en fin, en el terreno de la familia. Entonces, para poder ir regulando, ¿verdad? Esos temas. Ok, Suseli. Sí se podían, pero no le entendí que sí se podían entrar. Ya, es que yo sí sabía que había gente enterrada en catedral, pero yo no sabía que uno podía entrar y le daban tour y todo eso para ir a conocer. Sí, fíjese que es el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Entonces, es bien, mire, yo les digo bonito porque es interesante, va uno por curiosidad ir a ver quiénes están ahí, pero sí está bien interesante. Ujú. Hay un montón de personajes, sí, sí, ahí para que lo apunten, porque es una visita así chilera, siento yo. Eh, Ok, entonces, pues empezaron a partir de ahí también a construir cementerios para que en un solo lugar juntar los cadáveres, ¿verdad? Y ya tener más control de esa situación. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la pandemia, cómo había de problema? Que en un montón de países no había dónde enterrar a tanto muerto y empezaron a, a ver en dónde, pues porque no podían quedarse en la calle, ¿sí? Eso genera enfermedades, infecciones, contaminación, ¿verdad? Entonces, en esa época dijo Galvez, no, pues aquí vamos a construir cementerios, ¿verdad? También cárceles y en fin. Bueno, también pues se enfocó en el tema de los impuestos, porque pues los impuestos se supone que el dinero que tiene el Estado viene de lo que recauda a través de impuestos, ¿verdad? Es una buena parte de. Entonces, si quería construir caminos, carreteras, cárceles y un montón de cosas que quería, porque era bien ambicioso todo ese proyecto, quería tener educación y en fin, y más escuelas, eh, había que recaudar impuestos. Entonces, pues, bueno, una parte de los bienes de la iglesia les sirvieron para oficinas, para escuelas, para establecer una cárcel, ¿verdad? Como que ahí iba, eh, ¿verdad? Resolviendo algunas cosas. Además, también a gentes adineradas se les pedían préstamos y eran forzosos, o sea, no se podían negar. Eran préstamos para el gobierno. Pero además de eso, se establecieron 2 tributos, 2 impuestos. La tributación general, que eran 2 pesos por persona, ¿verdad? Al año. Y si no los podían pagar, entonces los metían presos, ¿sí? Y también les podían quitar sus propiedades. Esto podía abarcar desde terrenos hasta herramienta, ¿verdad? Porque pues como era para todos, ahí dependiendo la clase social, ¿verdad? La condición de cada quien. Luego también estaba el impuesto de vialidad, que era un impuesto que establecía que los hombres mayores de edad tenían que ir a trabajar en la construcción de caminos, apertura de veredas o también para remodelar edificios públicos, ¿verdad? 3 días cada mes.
En total eran 36 días al año. Lo que pasaba regularmente era que las personas que tenían dinero mejor pagaban para no ir a trabajar, para hacer ese trabajo de la vialidad. Y las personas pobres, pues que no tenían, ¿verdad? Ni para pagar la de 2 pesos, ni para la de vialidad, pues paraban trabajando de más, ¿verdad? Entonces, dejaban de ganar, digamos, en su trabajo porque les pagaban por día. En su trabajo dejaban de ganar esos días porque tenían que ir a la vialidad, pero tenían que cumplir, en fin. Em, Fue bien estricto Gálvez con esto de el cobro de los impuestos. Em, Otro de los aspectos que impulsó Gálvez fue la política de colonización. Fíjense que como ya vimos que los liberales admiraban mucho a otros países en donde habían habido cambios importantes. Entonces, el modelo federal de los Estados Unidos. Pero también admiraban mucho a los ingleses, porque los ingleses habían empezado también en 1700 la revolución industrial. Y la revolución industrial empezó cuando ellos tecnificaron el campo. Fíjense que todo ese desarrollo, si vemos la revolución industrial, que empezaron a construir un montón de fábricas y a producir en serie un montón de productos y que, en fin, entonces en las ciudades estaban llenas de fábricas y que los obreros y no sé qué, ¿verdad? Así como vemos en esta, ¿qué? ¿Cómo se llama? Oliver Twist, ¿verdad? En esta novela. Pero realmente la revolución industrial empezó antes y empezó en el campo, porque ellos eran campesinos. Acordémonos que con todo el tema em, del modo de producción feudal, ¿verdad? Realmente lo que se vivía era de lo del campo. Pero entonces dijeron, vamos a tecnificar el campo. Vamos a meter, digamos, algunas maquinarias, ¿verdad? Como para ir sustituyendo la presencia de las personas, hacer que la tierra produzca más, ¿verdad? Como tipo arado, ¿verdad? O algo más cercano al tractor, en fin, como para ir, digamos, produciendo más, ¿verdad? Y generarle también más ingresos a las personas. Además de eso, de tecnificar el campo, pues también metieron escuelas por todos lados, ¿verdad? Porque le dieron mucha importancia a la educación. Entonces, hubo un despegue del campo que les permitió tener riqueza y después desarrollar la ciudad, ¿verdad? Va. Entonces, dijo Gálvez, vamos a hacer lo mismo que los ingleses. Y para eso se le ocurrió la brillante idea de invitar a europeos para que se vinieran a vivir aquí y para que trabajaran en el campo. Y dijo él, bueno, así lo van a tecnificar. Y entonces empezó a invitar, por ejemplo, trajo ingleses, ¿sí? Porque obviamente los admiraba un montón. Pero el tema fue que aquí no se quería a los ingleses porque ellos ya estaban ocupando Belice, ¿verdad? Y viene Gálvez con que, bueno, sí, que vengan los ingleses porque ellos nos van a mejorar acá, van a hacer que el campo produzca mejor y no sé qué, van a traer su maquinaria. Además, los ingleses eran protestantes. Otro tema para que se encendieran los foquitos, si pensamos que la población de acá era bastante conservadora y muy cachureca en el sentido de decir, somos católicos y no queremos otra religión. Ajá. También empezaron a venir ciudadanos de Bélgica, de Alemania, ¿verdad? Decían, sí, vénganse, aquí vamos a modernizar el campo. Em, Problemas que surgieron de esta política de colonización, em, se les ofrecían incentivos, ¿verdad? Premios para que ellos vinieran a vivirse a Guatemala, ¿va? Porque ellos no sabían ni dónde quedaba Guatemala. Entonces, decir, miren, vénganse para acá, les vamos a dar la nacionalidad y les vamos a dar tierras. Y entonces lo que pasó fue que empezaron a quitar tierras de los pueblos de indios y se las daban a esos extranjeros. Esto empezó a generar obviamente mucho descontento, ¿verdad? Porque no es posible que primero se traen extranjeros, aparte son protestantes, y luego son los ingleses esos invasores que están en Belice,
Y aparte nos vienen a quitar nuestra tierra. Y entonces, ¿qué está haciendo este presidente? Ajá. No apoya a, a los guatemaltecos, ¿verdad? Sí, no nos apoya a nosotros, que somos de aquí, los nacionales, pero apoya a todos esos extranjeros. Entonces, esto, digamos que no fue bien visto por la población. Hasta herramientas les ofrecían, tierras, herramientas, de todo. Y cuando a la gente de aquí no recibían esos apoyos, ¿va? Em, como buen abogado que era, pues también pensó en reformas legislativas. Ya mencionamos, ¿verdad? Esta reforma civil del matrimonio. También le quitó a la iglesia el tema de el registro de los entierros y de los testamentos, también de los nacimientos, todo eso, ¿verdad? Para ir creando un registro civil. Otra de las reformas que fue fundamental fue el establecimiento del Código de Livingston. Este era un código penal que un señor, Edward Livingston, lo había creado para el estado de Luisiana en Estados Unidos, pero allá nunca entró en vigencia, entonces realmente no se sabía, no se conocía cuáles eran los resultados de su implementación. Pero don Francisco Barrundia le propuso a Gálvez y dijo, mira, este está bien chilero, es algo innovador en cuanto al sistema penitenciario y no sé qué. Y en cuanto a la forma de hacer los juicios también. Y Gálvez dijo, va, está bueno, si ustedes lo traducen, lo implementamos, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué consistía el Código de Livingston? El Código de Livingston establecía los juicios por jurados. No sé si ustedes han visto las películas estadounidenses que invitan a los vecinos, ¿verdad? Para que lleguen que participen como jurados, ¿verdad? En los procesos, o sea, está el juez, pero también hay vecinos, grupo de vecinos, ¿verdad? Que llegan, dependiendo del tipo de delito, ¿verdad? Porque también en el juicio del Chapo, por ejemplo, contra el Chapo, también ahí habían jurado, que, o sea, ya depende del nivel, ¿verdad? Puede ir desde un robo, un choque, en fin, ¿verdad? Hasta cosas, hasta juicios así bien, que tienen que, bien mediáticos, ¿verdad? Bien. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a adoptar esta nueva modalidad de juicios por jurados, porque somos bien modernos. Otro de los temas que incluía el Código de Livingston era el tema de las celdas, el tipo de celda donde las personas, donde los privados de libertad, ¿verdad? Tenían que purgar su condena. Pero el problema, y esta, a ver, en la página 205, aquí vemos una descripción de cómo eran las celdas. Fíjense que decían, bueno, ya no van a estar recluidos en una celda general, ahí todos amontonados, sino que es una celda individual porque tiene que ser un trato humano y que no sé qué. Pero el problema era que em, el trabajo de la vialidad, ¿verdad? Esos días, 3 días al mes que estaban obligados los ciudadanos comunes y corrientes a ir a trabajar con el Estado, incluía también trabajar haciendo las divisiones para las celdas, ¿verdad? Ajá. Eh, en la iglesia de la Recolección, acá en la capital, por ejemplo, fue de la primera en donde se empezaron a hacer esas divisiones, ¿verdad? Dijeron, aquí vamos a hacer una cárcel. Entonces ahí empezaron a meter las divisiones. Era obligado entonces para los ciudadanos ir a trabajar allí, pero miren ustedes qué tipo de celdas, ¿verdad? A ver, dice aquí una persona. Hace pocos días que por curiosidad fui al convento, dice. Ah, bueno, aquí Santo Domingo. Los vestigios de destrucción y de ruina que presenta, no sé qué. Mi deseo era conocer las cárceles que se preparaban según el sistema de Livingston y creía haber realizado las hermosas descripciones que había leído de las penitenciarías de Filadelfia y otros lugares de Norteamérica. Pero mi sorpresa fue indecible cuando me vi en un cementerio. Sí, aquellos calabozos son sepulcros vivos donde los desventurados que hubiesen entrado
debían morir entre la desesperación, el hambre y la dificultad de respirar. Entré en varios de aquellos horrorosos calabozos y medí su largo, que era como de 2 varas y media. Sí, su largo de 2 varas y media, su ancho de 1 vara larga y la altura de 3 o 4 varas. Una ventanita redonda como de 3 pulgadas de diámetro que servía para comunicar una muy escasa luz que venía de un callejón largo y oscuro. Estaban fabricadas sobre, sí, alrededor de 50, dice, y delineadas más de 100. Ok. Entonces, no sé si sabemos cuánto mide 1 vara. Creo que son como 80 centímetros más o menos. 80, 84, algo así, recuerdo. Sí, ¿verdad, Luis Pedro? Porque tiene menos que 1 metro. Sí, 84 centímetros. Entonces, si vemos de ancho, tenía 1 vara, ¿va? 84 centímetros. De largo, así de fondo, ¿verdad? Como 2 y media. De alto, pues sí era bastante, como 3 varas, pero súper angosta y bien oscura, porque una ventanita, 3 pulgadas, una cositita, ¿verdad? Ujú. Entonces, este tema que podía parecer insignificante, se empezó a convertir algo que preocupaba mucho a la población si tomamos en cuenta que los que no podían pagar su tributo de 2 pesos iban a la cárcel, ¿verdad? Y aparte, con la vialidad, con el trabajo en la vialidad, también les tocaba ir a elaborar esas celdas, en fin. Entonces empezó a cundir el pánico. Ala, miren en dónde nos quieren encerrar, ¿verdad? Y sí, el tema del cobro de los impuestos era muy estricto, súper estricto. Ahí sí que no se libraba nadie, ¿verdad? Entonces, esto empezó a preocupar mucho. Además que mucha gente empezaba pues a ser apresada porque no estaba pagando los impuestos. Entonces decir, ala, ¿y aquí qué va a pasar entonces? No, este presidente ya no nos gustó, ya no nos convence, ¿verdad? Estas reformas, como el Código de Livingston, ya fueron en el segundo periodo de Gálvez, ¿verdad? Y el juicio por jurados también empezó a ser cuestionado porque llegaba la invitación, se hacía un sorteo, ¿verdad? Entonces, en cualquier municipio podía llegar aldea la invitación y la persona se tenía que presentar poniendo de su bolsa, o sea, no tenía viáticos, ¿va? Sino que de su bolsa tenía que pagar el pasaje, la comida y hospedaje si el juicio duraba varios días, ¿verdad? Otro tema era también las dificultades por la comunicación en cuanto al idioma, porque si una persona, por ejemplo, era mayhablante y no sabía el castellano, de todas maneras se tenía que presentar ahí y pues no había eh, intérpretes, entonces era como que, bueno, era obligado, tenía que llegar, en fin, con sus propios recursos gastar y de todas maneras pues no podía tener mayor participación, ¿verdad? Ok. Bueno, y incluía el derecho a la defensa, había corpus, que era la exhibición personal, ¿verdad? También incluía el código de Livingston. ¿Por qué fracasó el gobierno de Gálvez? Realmente vemos que fueron medidas tan innovadoras, ¿verdad? Para la época. Hubo un choque cultural tremendo, ¿verdad? Pero ya al final de su gobierno, en los últimos años, fueron surgiendo algunas cuestiones que le complicaron aún más la situación, ¿verdad? Una de estas fue la epidemia de cólera morbus. Sí sabemos qué es el cólera, esta enfermedad del cólera. Provoca diarrea. Sí, así es, don Giovanni. Es una enfermedad intestinal, ¿verdad? Que provoca unas diarreas tremendas, o sea, son deposiciones así de pura agua. Es, eh, digamos que la persona se deshidrata y muere en pocos días. Ay, hay una película, ay, Dios, no me recuerdo.
cómo se llama la película, pero sale alguien que, bueno, sale una epidemia de cólera, me voy a recordar. Es con este Edward Norton, pero no me acuerdo ahorita el nombre de la película. Bueno. Ok, que era un médico y no sé qué. Bueno. Entonces, llega la epidemia de cólera y entonces esto va a tener consecuencias importantes, porque Galvez, pues que estaba así todo lo quería hacer científico, todo muy tecnificado, pero, y por ejemplo, empezaron a construir tanques en las entradas de la ciudad para que la gente pudiera lavarse antes de ingresar, ¿verdad? Porque pues la contaminación era por heces y pues había que lavarse bien las manos, en fin. También se desinfectaba el agua. Aparte que se establecieron cordones sanitarios. En el pueblo, en una aldea donde había cólera, llegaba la guardia, digamos, mandaban guardias para que se cerraba esa comunidad. No entraba ni salía nadie para evitar los contagios con las vecindades, ¿verdad? Entonces, por un lado, la iglesia empezó a decir, los pocos curas que se habían quedado empezaron a desprestigiar a Galvez, a decirle al pueblo que el agua de las piletas estaba contaminada y que entonces Galvez los estaba matando, ¿verdad? Los estaba envenenando. Y luego con lo de los cordones sanitarios dijeron, ya vieron, es un tirano, nos quiere tener. Confirma, ¿verdad? No solo cómo nos apresa por no pagar impuestos y miren ahora con todo esto de cordón sanitario, en fin. Entonces empezó a surgir más descontento, ¿verdad? Híjoles. Fíjense que me faltan solo 2 minutos, pero no sé si me dan chance que explique estas otras diapositivas. Me dan ahí permiso, va. Entonces, se metió en problemas con Barrundia, don Francisco Barrundia, que era ya para esa época era muy respetado dentro de los liberales y tenía mucho poder, muchas influencias. Era considerado así un jerarca de los más poderosos de los liberales. ¿Por qué se pelea con él? Porque fíjense que hubo un médico que no quiso ir a atender la emergencia. Había poquitos médicos en ese entonces y todos estaban obligados a ir, ¿verdad? Médicos, enfermeras, enfermeros, practicantes, en fin. Y ese médico se mandó una excusa, que él no podía ir porque él estaba enfermo. Entonces Galvez se enojó mucho, rompió la excusa que el doctor había mandado y dijo, no, pues hay que abrirle un procedimiento judicial, no es posible, ¿verdad? Que no quiera apoyar en esta emergencia. Y resulta que era sobrino de Barrundia, entonces ahí empezó a tener roces, ¿verdad? Con esta persona que era bien poderosa dentro de su partido. Además, hubo estallidos de violencia, empezaron levantamientos, por ejemplo, en San Juan Ostuncalco. Los vecinos, ¿verdad? Se rebelaron porque estaban siendo obligados a ir a construir esas divisiones para las cárceles, ¿verdad? Para las celdas. Y estaban muy enojados, ¿verdad? Y pues se rebelaron y en fin. Y luego también que surgió un movimiento que ganó mucha fuerza, que empezó en Santa Rosa, precisamente que tenía que ver con un montón de campesinos que estaban molestos por todo este tema de la cárcel, ¿verdad? Los metían a la cárcel por no pagar el tributo, por el trabajo obligado en la vialidad. Y fue un movimiento que fue creciendo y creciendo. Y un líder que los aglutinó a todos, que fue don Rafael Carrera, ¿verdad? Y que cuando Galvez se dio cuenta, todos esos campesinos inconformes, descontentos, porque les había hecho a un lado a su iglesia, ¿verdad? Que ellos eran católicos, porque los había apresado por lo de los impuestos, porque los obligaba a trabajar, en fin, porque los había encerrado por lo del cólera, porque los estaba envenenando.
se fueron uniendo y entonces surgió el levantamiento de la montaña, ¿verdad? El movimiento de los montañeses que llegó hasta la capital y lo derrocaron, ¿verdad? Fue un ejército popular que llegó a la plaza y ahí pues hicieron que renunciara. Bueno, ok, entonces aquí nos vamos a quedar. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Sí, ¿qué dice Nina? Licenciada, una duda. ¿Quién era el que lideraba el levantamiento de la montaña? Rafael Carrera. Ah, ok, gracias. Y otra consulta. Yo vi que usted subió un laboratorio respecto al capítulo de la universidad, pero yo me metí y me dice que no hay preguntas. Ay, Dios, Nina, es que no, yo no le he puesto las preguntas. O sea que yo lo dejé público. Ay, mire, es que yo trabajo a la antigua. Fíjese que primero hago las preguntas en mi cuaderno y después me pongo a pasarlas. Ay, Dios, o sea que, gracias, Nina, qué bueno que me dice. No, todavía entonces no lo voy a poner visible porque tengo que incluirle las preguntas. Y ya en la semana yo les aviso cuando ya esté listo, porque ese laboratorio lo vamos a trabajar. Digamos que yo les voy a dar un mes para que lo respondan y van a tener varias oportunidades, pero bueno, ahí yo les voy a decir más adelante, pero sí, fíjense que no me di cuenta que lo había dejado público, pero sí, no, tengo que agregarle las preguntas. Gracias, licenciada. Ok, Nina, ¿qué dice Keila? Licenciada, yo solo tengo una duda. Los jefes políticos, así como los de Guatemala, eran como el gobierno estatal. Ajá, sí, gobierno estatal, como que dijéramos en Estados Unidos que fuera del estado de California, del estado de Nueva York, ¿ah? Entonces, así era cuando, sí, en la federación, gobiernos estatales. Ah, ok. Gracias, licenciada. Con gusto, Keila. Bueno, no sé si tengamos Licenciada, algún otro. Sí, sí, ¿qué yo, dice perdón, Manuel? solo no sé si ya lo mencionó y si sí lo mencionó, no sé si me lo pueda repetir. ¿De qué año a qué año comprendió el gobierno entonces de Mariano Gálvez? De 1831 a 1838. Realmente, si vemos la federación, pues empezó en 1824, ¿verdad? Entonces, realmente, por eso aquí tengo una diapositiva donde yo les mostraba los nombres de los otros gobernantes del estado de Guatemala, ¿va? Como mencionaba Keila, esto va a ser gobierno estatal, ¿verdad? Pero realmente el más importante fue Gálvez, fue el que sí pudo hacer reformas porque sí estuvo más tiempo, ¿verdad? Y tuvo esa capacidad para mantenerse, ¿verdad? En el gobierno y para ir. Al principio, pues sí tenía un montón de respaldo, ¿verdad? Y un montón de aliados, pero conforme fueron avanzando sus políticas, ya fue como que ya se fue, em, la población se empezó a molestar, ¿verdad? Y a sentir inconformidad. Sí, realmente no fue el gobierno de Gálvez, no abarcó toda la etapa de la federación, pero sí es el más importante de ese periodo en cuanto a gobierno de Guatemala, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ok, Manuel. Sí, aquí les tengo sí, pues, la fecha de los dos periodos en que estuvo Gálvez, porque a ver, 31. Sí, pues tendría que haber terminado en el 40. Ujú. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario. Bueno, está bien, jóvenes, entonces
Aquí nos vamos a quedar. Ya cuando tenga listo el laboratorio de la universidad, ahí les aviso, ¿sí? La próxima clase vamos a empezar el periodo conservador. Bien. Entonces, cuídense, feliz tarde. Buenas tardes, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada.